El tema de hoy es los números primos y compuestos. Los números primos son aquellos números que solamente tienen dos divisores. Ya habíamos llevado en la anterior oportunidad los múltiplos y los divisores. Los múltiplos es fácil, son los resultados de las multiplicaciones. Los divisores son divisiones exactas. Y aquí vemos en este cuadro, dice números primos y compuestos. Los números primos solamente tienen dos divisores, el número 1 y su mismo número, porque son divisiones exactas. Ahí tenemos hasta el número 100 y está con números grandes de color verde. El 2 es un número primo, 3, 5, 7. El 11, el 13, el 17, el 19 son números primos porque solamente tienen dos divisores. Tienen dos números que que realizan una división exacta. ¿Ya? Vamos al siguiente. Aquí vamos a hablar sobre los números compuestos. Los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Fíjense en el ejemplo. Tenemos el 4, el 6, el 8, el 9 y el 10. En el 4 tenemos tres divisores. 1, 2 y 4. En el número 6 tenemos cuatro divisores. Fíjense, 4 dividido entre 1 es a 4, es división exacta. 4 dividido entre 2 es a 2. Y 4 dividido entre 4 es a 1. ¿Por qué no hay el número 3? Porque 4 dividido entre 3, si hacemos la división, nos va a salir con residuo. Entonces, cuando tienes residuo, no es división exacta. Y aquí tenemos varios ejemplos de los divisores. Tenemos hasta el 10. El del 10, por ejemplo, sus divisores son el 1, el 2, el 5 y el 10. ¿Por qué no hay el 6? Si dividimos 10 dividido entre 6, nos va a salir residuo. Entonces, no es una división exacta. Listo. Vamos a pasar a los criterios de divisibilidad. ¿Por qué llamamos criterios de divisibilidad? Porque tenemos después de esto vamos a ir a la descomposición en sus factores primos. Y para descomponer un número en sus factores primos, tenemos que hacer rápidamente. Podemos partirlo en 2, podemos partirlo en 3, podemos partirlo en 4, así. Entonces, tenemos que grabarnos esto de aquí. ¿Cuándo un número es divisible con 2? Cuando acaba en 0 o en par. Recuerden, estudiantes, que el año pasado hemos llevado estos ejercicios, pero tenemos que hacerlo, o tenemos que ya ir perfeccionando eso. Ya no tenemos que estar tratando de acordarnos, no, ya tenemos que saber a la perfección. ¿Cuándo un número es divisible en 3? Si la suma de todos sus números es un múltiplo de 3. ¿Cuándo un número es divisible en 4? Si los dos últimos son dos ceros o es un múltiplo de 4. Yo voy a decir, a ver, díganme un múltiplo. ¿El 16 es múltiplo de 4? Sí es múltiplo del 4, porque 4 por 4 es 16, ¿no es cierto? Entonces vamos con el 5. Nos dice, un número es divisible con 5 si acaba en 0 o en 5. Un número es divisible entre 6 si es divisible por 2 y por 3. Entonces quiero que lean esta diapositiva y vayan memorizándoselos, porque después va a haber ejercicio. Pasamos a la descomposición de un número en sus factores primos. Miren la descomposición de un número en sus factores primos. El 50 dividido entre 2. La descomposición es, como dicen, descomponerlo, partirlo en varias partes, hasta llegar al número 1. Pero no es solamente partirlo por partirlo. Aquí tenemos el 50, fíjense el 50. Termina en 0, lo puedo partir en 2, entonces por eso he colocado el número 2 ahí. La mitad de 50 es 25. Ahora no termina en 0 ni en par. Aquí. Termina en 5. ¿Qué hago? Voy a ver si es múltiplo de 3. El 25 es múltiplo de 3. 5 más 2 es 7. No es múltiplo de 3, entonces no me sirve el 3. El 4, ¿qué nos dice en criterios de divisibilidad? Nos dice el 4 que termina en dos ceros o es múltiplo de 4. El 25 no es múltiplo de 4. Vamos a las quintas. Quinta de 25 es 5. 5 por 5 es 25. Quinta de 5 y 1. Y los resultados, fíjense aquí.
El resultado es 2 por 5 elevado al cuadrado, lo que hemos hecho en potencias. Este ejercicio de la misma manera, fíjense, el 165 no termina en par, tampoco termina en 0, por eso no se puede partir en 2. Pero veré, sumaré 1 más 6, 7. 7 más 5, 12. Y el 12 es múltiplo de 3, por eso hemos colocado el número 3. Y así vamos sacando quintas, onceava parte. Vamos a ir con la descomposición. Aquí hay un ejemplo más claro de la descomposición en número en sus factores primos. La mitad de 36, la mitad de 18. No hay, hemos sacado la mitad de 18, 9. No hay mitad de 9, vamos a las tercias. Tercia de 9, tercia de 3, 1. Y aquí van a leer con más detenimiento. En actividades, quiero estudiantes que ustedes vayan colocando. Aquí hay un ejemplo. El número 10. ¿Cuáles son los divisores? Hemos hecho la descomposición de los factores primos, por ejemplo. El 1, el 2, el 5, el 10. Los divisores. ¿Qué es? ¿Es primo o compuesto? Compuesto. El 5. ¿Cuáles serán los divisores del 5? Ustedes van a colocar aquí o es primo o es compuesto. Aquí, donde se utilizan los criterios de divisibilidad, el 3366 será divisible con 2. Ustedes colocan sí. ¿Será divisible con 3? Ustedes ven si es correcto o no. ¿Listo? 3366 van a colocar sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. Y en el último número van a realizar la descomposición de un número en sus factores primos. La mitad de 40. Y van a sacar dos resultados. El 40 solamente van a escribir los factores. Y en el otro resultado van a ya colocar si tienen potencias o no tienen potencias. Listo, queridos estudiantes. Ha sido todo. Este es nuestro tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Y sigan cuidándose.